En algún caso, la velocidad con que actúa la Fiscalía General del Estado es supersónica. Y en otros es un a paso de tortuga. O sea, es una administración de justicia, más que nada de la acción penal pública, al ritmo de la política. Entonces ahora se les ocurrió lo de Danilo Carrera. Pero si eso era sobre la picada, pues. ¿Cuándo conocieron el caso León de Troya? Y el caso León de Troya está documentado Así en el es. informe de la Policía Nacional, no en el informe de un partido político, de la Policía Nacional. La Fiscalía tenía que haber pedido medidas cautelares inmediatamente a toda la gente que esté en la lista, porque quieren que les diga una cosa, en la lista de involucrados en el caso León de Troya, no solamente es Danilo Carreras, es una lista enorme, casi de una página, y algunos se los ven en los medios de comunicación haciendo opinión cuando están señalados en el caso León de Troya. Entonces, ¿a qué ritmo caminan? Pero además quisiera decir una cosa adicional para la despedida. A la Contraloría, tanto que insistieron, le hicieron nuevamente una reforma en la Constitución y en la ley, para que tengan que ver con auditoría, no solamente de un proyecto en concreto, que no lo miren dentro del bosque un árbol, que lo miren al árbol dentro de un bosque, pero no aisladamente, que no miren un contrato solamente de ver cuánto se pactó y si se ejecutó o no, sino auditoría de gestión. Eso es lo que tiene ya la Contraloría por norma constitucional. Hacen auditoría de gestión. No han hecho auditoría de gestión. Es una Contraloría ciega, sorda y muda. Ciega, sorda y muda. Que han habido barbaridades en el Ecuador que no pasa nada. Mire usted, se produjo un incendio en el compresor de la refinería de Esmeraldas, fruto de que la refinería la conectaron directamente al Sistema Nacional Interconectado, habiendo la recomendación de que tenga generación eléctrica propia. Ninguna refinería en el mundo funciona con un sistema como el Sistema Nacional Interconectado. Irresponsablemente se conectaron. Explotó eso. Eso le costó cientos de millones de dólares. Sí. Paralización de la refinería de Secos. ¿Dónde estuvo la Contraloría para decir aquí hay este perjuicio? Y esto lo causaron en el gobierno de Moreno. ¿Dónde estuvieron? En ningún lado. La auditoría de la Contraloría es solo para los giles. No es para los casos importantes y siempre selectiva, porque es parte del quehacer político del Ecuador. No hemos logrado madurar y por eso tenemos lo que tenemos, más de 6 años de contralores encargados. Suficiente para entender lo que pasa en el Ecuador. Por ejemplo, nos hemos enfrentado al tema de la refinería del Aromo. Entonces, ¿qué le han dicho al país? Ese proyecto se hizo humo de inversión. Puede haber habido corrupción, pero nunca la corrupción es del 100%, porque eso ya sería terrible. Invierten 1.500 millones de dólares y la corrupción, en el caso de que existe y que se pruebe, será de unos 100 millones. Pero hay 1.400 millones invertidos en un proyecto que vale 13.000 millones de dólares. Porque no es que con 1.500 millones ya tenía que aparecer la refinería, como reclaman los medios tradicionales y los políticos. Ahí está, no hay la refinería, hay un terreno nomás veo yo. Pero ¿y dónde están los 13.000 millones invertidos? Porque de acaso que la refinería es solamente las obras tempranas. Pero entonces, ¿por qué abandonaron el proyecto? ¿Por qué lo abandonaron con Moreno, con Lazo? Y no sabemos cómo lo querrá solucionar el actual presidente electo. ¿Por qué lo abandonaron? Porque es más fácil, más vale plata en mano que crear expectativas a futuro. Esa es la filosofía. Y entonces es mejor más bien enancarse en el negociado de la venta de petróleo y de la importación de combustibles. Entonces al Ecuador, ¿qué importa que lo volvamos dependiente del tema de refinación? Si tenemos que ver el business de la importación de combustibles y de la transportación, tanto de hidrocarburos cuanto de combustibles. Y ahí está el famoso escándalo de Amazonas Tankers, con el cual Lazo se esquivó, se escapó de no ser censurado por una contradicción absolutamente contraria a los intereses nacionales. Entonces la gente no alcanza a digerir las cosas, ni el país tampoco alcanza a digerirlas. Entonces se van creando problemas para solucionar. Por ejemplo, el gas del Golfo de Guayaquil requiere de una atención prioritaria, porque el Perú tiene gas, porque nosotros tenemos gas, porque los pozos que se cerraron, especialmente uno de los pozos principales, que dijeron que es irrecuperable, vino una empresa nacional, porque no lo pudo recuperar ese pozo, una empresa internacional.
vino una empresa nacional, con criollos, y a un costo 10 veces mejor, la 10ª parte del costo, recuperó ese pozo y tenemos un poquito de gas adicional en el Campo Amistad, pero había que entrar con ganas al Campo Amistad a desarrollar esa zona. Pero el negocio y el business está en la importación de gas natural. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el país si el business está en otro lado, pues? Y la Constitución establece... Totalmente de acuerdo. Artículos... Sí. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Sigue, por favor. El artículo, yo cito con precisión, 284 de la Constitución, 304 y 334 de la Constitución dice que el Ecuador tendrá que tener soberanía energética. Soberanía energética quiere decir autosuficiencia, pero no para el día, sino viendo lo que se viene, porque hay un crecimiento también poblacional, un crecimiento enorme. El Ecuador es el país con más habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Entonces se viene todo ese problema, pero frente a eso, ¿qué se hace? Absolutamente nada. Entonces, pero además hay un tema que esto es visible para que gentes que conocemos o gente que desde afuera nos ve. El Ecuador necesita cada vez más petróleo, incluso este rato. ¿Por qué? Porque necesita una ingente cantidad de hidrocarburos para que generen las centrales térmicas. Necesitamos más hidrocarburos, pero promovieron una consulta emocional para que el pueblo vote por cerrar el ITT. Y necesitamos también recursos del petróleo para incluso la inversión en materia energética. Porque al final nos van a decir, pero no hay plata. Pero si no hay plata, entonces entreguémoslo al país. Porque la solución que van a encontrar, que eso ya lo sabemos en los próximos días, aquí tiene que venir inversión internacional. Pero la inversión internacional no viene a ser filantropía. La inversión internacional viene a invertir en un servicio público, porque la electricidad es un servicio público que no debería ser objeto de negocio. Vienen a invertir para sacar pingües ganancias. Entonces, volvimos un negocio el servicio público. Entonces todo se encarecerá. Y si vemos también el tema de refinación, la capacidad de refinación de 175,000 barriles diarios, que es cantidad, no es calidad. Capacidad de refinación con la que recibieron en el gobierno de Moreno la refinación en el Ecuador, se les ha caído. ¿De qué sirvió buena parte de las inversiones cuando están procesando más o menos 155,000 barriles diarios? Doctor Tandazo. No se explica del tema de la calidad de los combustibles, que doctor es otro Tandazo. tema que habría que abordarlo. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.